Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Cuida tu mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña como siempre Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Rosalinda, pues como siempre, un gusto estar aquí contigo y pues tenemos un tema como siempre interesante y en esta ocasión vamos a hablar sobre la incertidumbre. Yo creo que es un sentimiento que todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida y que tal vez ahorita muchas personas que están graduándose están sintiendo. Y para este tema tenemos a dos personas invitadas, Giovanna Nazzarini, que es una persona muy querida para nosotros porque tal vez nuestra audiencia no lo sabe. Si se quedan hasta el final y escuchan los créditos, escucharán que ella es de hecho la productora de este podcast Cuida tu mente, junto con el equipo de Tech Sounds que nos apoya con muchas cosas a Rosalinda y a mí. Así que Gio, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Pues excelente, Gio, gracias por acompañarnos ahora en el rol de invitada, ahora sí que estar ya en otras bambalinas, sino aquí al frente. Y tenemos también a Diego Villegas. Diego nos acompaña también. Diego se graduó hace un año, entonces él vivió esta incertidumbre que Gio, que está a punto de graduarse, está tal vez viviendo. Entonces vamos a empezar a platicar con ellos, Rosalinda, si te parece. Por supuesto, y este es un tema que, pues un buen número de personas van a pasar en algún punto de su vida, ¿verdad? El tener incertidumbre, y en este caso la incertidumbre de estar en un momento de cambio en la vida personal, ¿no? Y entonces, pues aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que les genera a ustedes duda o incertidumbre en este momento para Gio y en retrospectiva también? ¿Qué nos cuentas de hace un año y hoy? Pues la verdad es que muchas cosas, creo que ha sido un proceso. Lo he sentido más por puntos. Al inicio del año lo sentía más fuerte porque mis amigas, mis roomies se graduaron un semestre antes que yo, entonces como que estuve viendo primero todo su proceso de cambio y a su vez me iba generando más ansiedad ver cómo iba a ser después el mío. Entonces siento que mi incertidumbre estaba como muy latente en los primeros 6 meses del año y conforme me fue pasando a mí, como que de cierta manera ya sabía qué es lo que iba a pasar respecto al proceso de graduación. Pero ahora que ya se acerca el punto de graduarme, porque si me preguntabas antes, mi meta era graduarme. Y ahora que ya se está acercando el punto de graduarme, sí vienen muchas cosas a mi mente como de, ok, ¿qué sigue? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría? Como muchas interrogantes. Como que ahorita ya lo estoy aceptando un poco más y estoy más tranquila, pero sí ha sido todo un proceso. Diego, ¿te suena familiar algo de lo que comenta Gio? Totalmente familiar. Definitivamente yo creo que la situación hace un año en cuanto a la pandemia y el mercado laboral y demás, pues era un tema todavía de alguna manera reciente, mucha incertidumbre, no sabíamos cuándo se iba a estabilizar esto, no sabíamos qué iba a suceder y en ese momento sentía que había demasiadas cosas fuera de mi control y el no saber cómo gestionar tantas cosas que estaban fuera de mi control, creo que era en ese momento lo que más me afectaba a mí. Eh, y fue difícil. Yo comparto algo de lo que dice Gio, en el que durante mucho tiempo mi meta durante mi carrera universitaria eh, fue solamente graduarme y terminar y cerrar bien esa etapa. Y después cuando llegó ese momento, yo pensaba, bueno, ¿y ahora qué sigue? Realmente, y lo compartí con muchas personas, sentía que era una página en blanco, sentía que tenía el mundo por delante y no sabía qué historia estaba a punto de comenzar a escribir. Entonces son sentimientos bastante similares y me identifico totalmente con ellos. Y claro, es que aquí una de las cosas más interesantes, ¿verdad? De este tema de la incertidumbre es que para algunas personas el no saber qué va a pasar o el estar en este momento de cambio, no saber exactamente cómo van a suceder las cosas, genera miedo, estrés, ansiedad y para otras personas genera pues rutas y posibilidades, ¿no? Entonces, aquí habría que evaluar cuando enfrentamos una incertidumbre en qué lado de la moneda estamos nosotros cada uno, ¿verdad? Si nos sentimos más con miedo o más con una ruta de oportunidades
unos caminos que pueden ir a distintos lugares y lo experimentamos como algo incluso positivo. Está bien siempre tener un poco de miedo, yo creo, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas? Pues sí, fíjate que mientras el miedo es parte del instinto que tenemos como humanos, es un instinto también de sobrevivencia. Yo creo que mientras no nos paralice, sino que nos lleve a la acción, a analizar dónde estamos, como hemos hablado mucho durante este año en este episodio, este podcast, perdón, de Cuida tu mente, pues hay que reconocer nuestras emociones, son información. Entonces, ese miedo que a lo mejor sentimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos da miedo? ¿No? Identificar exactamente qué es lo que nos da miedo, esta incertidumbre, generalmente decimos, nos da miedo el no saber, ¿no? A veces nos da miedo el saber. De repente dices, ay, no quisiera saber esto que sé, porque pues a veces no es positivo, ¿no? Pero acá yo creo que me gustaría preguntarle a Diego. Diego, hace un año, ¿no? Ya nos dijiste cómo estabas, compartes algunos de los sentimientos de Gio, y de hecho mencionaste tal cual el nombre del episodio, y quiero decirle a la audiencia, a la gente que nos escucha, que yo invité a Diego justo hace unos segundos a unirse a este podcast, a este episodio, para precisamente hacerlo vivir un poquito de incertidumbre. Si bien ya no lo está viviendo como lo está viviendo yo, estaba viviendo un poquito de incertidumbre que, oye, ¿para qué me quiere Carlos ahorita, no? Entonces Diego muy amablemente aceptó y mencionaste esto de ¿y ahora qué sigue? Pues así se llama justamente este episodio, mi querido Diego. ¿Y ahora qué sigue? Te quería preguntar, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que se está graduando, que está pues en el lugar que tú estuviste hace un año, como en el caso de Giovanna y tantas otras personas, pues en distintos lugares donde nos escuchan? Sí, pues digo, antes de entrar al consejo, nada más quiero agradecerte mucho, Carlos, por invitarme a este episodio y en definitiva, ahora que lo mencionas, el tener esa incertidumbre de qué iba a suceder, para qué me ibas a buscar, pues le dio cierto toque de emoción también. Entonces, te agradezco la experiencia, la oportunidad de pues compartir un poco, esperando que a alguien de los que nos escuchan pues les sea de utilidad. Y yo creo que pues lo que me gustaría recomendarle a las personas que están viviendo por este proceso y viéndolo ya con cierta retrospectiva, de cierta manera, de lo que yo viví, antes que nada creo que lo más importante es disfrutar el momento, disfrutar el proceso de grabación, vivirlo, para... Considero que es algo que se vive, al menos en mi experiencia, que es algo que viví solamente una vez y que será irrepetible y por muchas circunstancias. Pero creo que al menos el mensaje que me gustaría darme a mí mismo de hace un año sería: disfruta, vive el proceso y ve lo positivo dentro de todo lo que hay. En mi caso, pues bueno, fue convivir muy de cerca con mi familia, fue una celebración donde tuvimos muchísima más oportunidad de estar juntos. Se volvió una celebración bastante familiar y una celebración pues de todos estos años en los que cada quien de mi familia contribuyó a que esto se diera. Entonces, cada quien tiene su propia historia, cada quien lo vive de manera distinta y desde ahí creo que es un excelente punto de partida para enfocarnos en lo positivo y disfrutar el momento, darnos la oportunidad de vivirlo. Y después de eso yo recomendaría enfocarnos en nuestras propias fortalezas. Creo que ese es otro excelente punto de partida en donde cada quien sabemos, aunque no lo tengamos siempre de frente o sea algo natural, creo que todos tenemos como este instinto en el que nos dice qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Y si reflexionamos y encontramos eso, creo que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, de cosas que hacemos bien, de cosas hacia donde lo que queremos ir. Y pues regresando a mi metáfora de ser de sentirme como esta página en blanco que está todo por escribir, partiendo desde ahí creo que poco a poco vamos escribiendo una historia y el proceso de cada quien será bastante diferente. Creo que es vital tener eso en mente. No es una carrera, sino ya de aquí en adelante, pues cada quien entra a un mundo distinto desde su contexto, su historia y demás, y creo que tener eso en mente también ayuda bastante y enfocarnos en nuestras fortalezas, ver que sí está dentro de nuestro control, mejorar, enfocarnos
y trabajar sobre esa línea. Oye, me deja, bueno, sorprendida positivamente la respuesta, porque precisamente el enfoque en las fortalezas, en las habilidades que sí tenemos, es una de las recomendaciones que desde pues, estos enfoques en potenciar lo positivo, más recomendamos. Es una estrategia que cambia lo que normalmente sucede en nuestro cerebro cuando nos empezamos a preocupar, que es que empezamos a ver todas las cosas negativas. Y un cambio de enfoque es ver precisamente pues lo que sí tenemos y lo que sí podemos hacer, ¿no? Hay algunas estrategias que nos pueden ayudar para manejar la incertidumbre, sobre todo cuando nos genera ansiedad. Esta es una de ellas justamente y otra, por ejemplo, es la regulación emocional. El entender, como decía Carlos, qué me quiere decir esta emoción y qué hago con ella. Hemos hablado de diferentes métodos aquí en el podcast de hacer regulación emocional. Gio, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué haces tú cuando sientes esta ansiedad y cómo trabajas pues tu regulación de las emociones? Pues de hecho también eso ha sido todo un proceso, es algo que apenas estoy aprendiendo a dominar. Y primero que nada, pues en cuanto a la regulación emocional, se busca como disminuir esta ansiedad pues con formas que no alteren los resultados, y de hecho hay un estudio que menciona que tendemos a usar o distracciones o negación. Y en cuanto a las distracciones, lo que yo utilizo son los hobbies, por ejemplo, la música. Tiendo a escuchar mucho música todo el tiempo, o estar haciendo algo, o salirme a caminar, o ir al gimnasio, hacer ejercicio. Entonces, como que distraer mi mente me funciona mucho, y también hablarlo. A veces me puede llegar a costar trabajo hablarlo con otras personas, pero me es más fácil como hablarlo o decirlo en voz alta yo sola también. Y Gio, a ver, aquí esto es bien interesante, gracias por compartirnos, porque pues nuestra audiencia no sabe, pero dinos de qué te estás grabando, Giovanna. De psicología clínica. Entonces aquí Gio obviamente tiene experiencia, conocimientos, la está viviendo como estudiante y como ya casi psicóloga clínica y de ciencias de la salud, ¿no? Graduada, ya casi yo en unos días, pues vas a estar viviendo esto del otro lado con todas estas herramientas que tienes tú como psicóloga, ¿no? Pero a la vez es bien interesante ver cómo tú, pues, como persona, como ser humano, también vives todas estas emociones y a lo mejor tienes unos mecanismos de afrontamiento desarrollados y estudiados, como los que mencionas, que te funcionan. Y cada quien puede tener otros distintos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba más joven era muy chistoso porque de repente me hablaba un amigo a la casa. En esos años no había celulares, así que hagan la cuenta de cuándo les estoy hablando. Pero bueno, el punto es que me salía yo a correr, a hacer ejercicio, me hablaba un buen amigo y le decían, no, pues no estás, se salió a correr. Y luego ya cuando llegaba, pues me decían, oye, te habló fulanito. Y ya le hablaba y me decía, lo primero que me decía él cuando me respondía, a ver, ¿qué te pasó? Porque ya sabía que para mí irme a correr, irme a hacer ejercicio era parte de esos mecanismos de afrontamiento. Así como tú nos dices, el hacer ejercicio, el escuchar música, el distraernos con este tipo de cosas, pues para mí era eso. Yo siempre he dicho que mi vida cambia sin ejercicio y con ejercicio, con meditación, oración o sin ello, y con música o sin música. Son tres cosas que la verdad me ayudan mucho en mi vida y que me ayudan a generar esa energía positiva, a generar esas endorfinas también que me dan alegría. Me gustaría preguntarte ahora a ti, Rosalinda, ¿tú qué haces para enfrentar esta incertidumbre o para manejar estos sentimientos? Claro, fíjate que yo en mi entrenamiento, cuando hice la maestría en psicología positiva, aprendí un método que está basado en la terapia cognitiva conductual, pero que no es clínico, o sea, no es una aplicación clínica, es una aplicación pues para personas que estamos en alguna situación y que podemos ocupar algo de ayuda. Y este método, que es el método de resiliencia de la Universidad de Pensilvania, habla de entender muy bien nuestras reacciones, que a veces son automáticas, ante eventos activadores y introducir preguntas. Entonces, una vez que tú te ves reaccionando ante una situación, introduces una pregunta como, ¿qué más hay aquí? ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Qué haría otra persona en mi lugar? Y eso te permite detener, digamos, la serie de pensamientos
que pueden ser rumiantes, ¿verdad? De ansiedad, de miedo. Y por otro lado, abrirte a nuevas opciones, ¿no? Entonces, ustedes ahora me recordaban algo que tiene que ver también con las preferencias sensoriales, y es, por ejemplo, yo en mi caso, para mí el silencio es una de mis momentos que más disfruto. Entonces, otra de las cosas que yo hago es poner todo en calma y, por ejemplo, hacer ejercicios de respiración. Un día a la vez, sí, claro, y a veces es la siguiente hora, ¿qué tengo que hacer la siguiente hora, no? Y con eso es más que suficiente y no dejar la mente ir más allá. Pero bueno, digo, todas estas son estrategias que dependerán pues de los gustos y preferencias de la persona, ¿verdad? Y bueno, esto creo que también es muy relevante pues también finalmente ahora Gio, que la vamos a invitar ya no solo como ejemplo, ¿verdad? Sino también como experta, ahora que se graduó de psicología clínica, pues tú también tendrás otras estrategias que has aprendido durante tu trayecto y tus estudios, ¿no? Claro, de hecho me gustaría comentar algo de lo que acaban de decir todos ustedes ahorita. Mencionaron una parte muy importante acerca de los mecanismos de afrontamiento. Todas las personas tenemos diferentes mecanismos de afrontamiento que vamos adquiriendo, ya sea por aprendizaje o que son algo que ya tenemos por cuestiones genéticas, por cuestiones neurológicas, pero hay dos tipos diferentes de conexión y de desconexión. Es importante entender cuál es el nuestro porque también nos va a permitir aproximarnos hacia nuestra regulación emocional. Por ejemplo, un mecanismo de afrontamiento de conexión sería hablar, llorar, escribir. Es algo que atiende directamente a la emoción o a la situación que estoy viviendo. Uno de desconexión sería esta parte como de redirigir mi atención hacia otra cosa. Por ejemplo, hacer ejercicio, la música, salir. Y pues permitirnos identificar estos nos puede ayudar a tener una mejor regulación emocional y también identificar mejor tanto nuestros pensamientos como las acciones que tomamos ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Excelente, Gio. Muchísimas gracias. Oigan, pues esto me parece muy, muy interesante porque pues es algo que en las diferentes etapas de nuestra vida, en las diferentes transiciones que pasamos, pues en algún momento u otro nos preguntamos eso. Y ahora qué? Escuchando a Rosalinda, vuelvo a recordar algo que ella misma nos compartió en episodios anteriores, ¿no? Que es esta parte de la curiosidad, Rosalinda. Esto que decías es bien interesante porque, oye, bueno, ¿y ahora qué sigue? A lo mejor nos causa estrés, nos causa ansiedad, pero también nos puede generar mucha curiosidad, ¿no? O sea, ¿y ahora qué sigue? Pues vamos a recibir eso, lo que sea. Así que con los brazos abiertos, esperando lo mejor, preparándonos, apoyándonos en nuestras fortalezas, como decía Diego y lo que nos han compartido Giovanna y tú también, Rosalinda. Y se me hace súper interesante. Es importante también compartir con nuestra audiencia que este es el último episodio del 2021. Ya tenemos pues ya más de 40 episodios que están disponibles para todo el público y les invitamos a que pues nos sigan en las plataformas tanto de Spotify, Amazon, la plataforma de su preferencia, pero también les queremos mencionar el sitio de Te Queremos, es TQ es todo seguido, tequeremos.tech.mx, y ahí también pueden encontrar todos los episodios del podcast Cuida tu mente. Entonces, quiero invitarles para que en este sitio, bajo el menú de oferta Te Queremos, pues vayan y busquen Cuida tu mente. Si nos extrañan en estas 2-3 semanitas que vamos a estar a lo mejor sin episodios porque volvemos a grabar hasta enero, pues bueno, ahí están nuestros episodios. Y bueno, para ir cerrando este podcast, este episodio de hoy, me gustaría ir contigo, Diego, y pues preguntarte, hoy en día, después de esto, ya no como estudiante recién graduado, sino como un profesional, un ingeniero industrial y de sistemas que se graduó hace un año, ahorita, pues, ¿qué sigue? Yo creo que para mí el seguir desarrollándome y aprendiendo cosas nuevas, creo que eso es algo que a mí siempre me ha motivado mucho durante este periodo, digamos, de transición en donde me gradué y estuve buscando un empleo. Fue lo que me di cuenta que es algo que yo podía hacer desde mis fortalezas. Bueno, si una de mis fortalezas ya es el amor por aprendizaje, tengo cierta experiencia, veo que a lo mejor me falta experiencia en estos temas, pues voy a buscar cómo
desarrollarme de cualquier manera, sea con un curso en línea o con una maestría, que bueno, también empecé a estudiar en ese periodo, pero para mí yo creo que ese es mi camino, el aprendizaje, el poner mis habilidades pues ahora sí que al servicio de las personas. Diría yo, digo, soy al final de cuentas un ingeniero, pero apasionado por temas de bienestar, de psicología positiva, y es que por eso, bueno, de alguna manera me mantengo conectado con este fantástico equipo. Y pues bueno, siempre buscar la manera en que el mundo de la ingeniería y el mundo de la psicología y del bienestar se combinen y ver cómo yo puedo aportar a que las personas sean felices, tengan bienestar y tengan un propósito de vida al cual estén activamente contribuyendo, y eso a ellos mismos les genere felicidad, pues ahí estaré y yo creo que seré feliz haciendo eso. Entonces, pues ese es mi camino. Digo, justamente ahorita la oportunidad laboral en la que estoy involucrado es eso, es un programa de desarrollo. Entonces, pues bueno, en este momento estoy muy contento de tener la oportunidad de estar involucrado y de seguir contribuyendo a eso. Oye, pues digo, yo tengo que reaccionar ante este comentario porque pues para mí es algo que me encanta escuchar, ¿verdad? Que finalmente todos desde donde estamos podemos encontrar en nuestras fortalezas y en estas habilidades cómo ser más felices nosotros y ayudar a otras personas a ser más felices. Y con eso yo me gustaría cerrar agradeciendo profundamente a Gio su trabajo en estos últimos episodios, que nos ha apoyado como productora, que ha hecho un gran trabajo y que quiero reconocer con todos nuestros oyentes que pues nos hace aquí unas escaletas bien detalladas y profundas de los temas que vamos tratando y manejando, y pues pocas veces tenemos la oportunidad de reconocerlo y además en esta ocasión de tenerla aquí como invitada en el programa. Entonces, Gio, muchas gracias y queremos que tú cierres este episodio. Pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan desde 37 países diferentes. Llegamos a ser el número 30 también en los podcasts de México de la parte de salud y estar informa, entonces queremos agradecerles mucho esa parte. Y también, pues como psicóloga y como persona, una recomendación por parte mía sería comenzar a aceptar el cambio, y que en un mundo incierto nunca se va a poder tomar una decisión que se sepa con certeza que es 100% la adecuada, y eso está bien. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero es parte de ser vulnerable, de aprender, de crecer y de estar en mejora continua como personas, como profesionistas, como seres humanos. Wow, pues nos dejamos con esta reflexión de Gio. Muchas gracias, me uno totalmente al agradecimiento, a la felicitación también. Y pues para toda la gente que nos sigue, que nos escucha, aquellos que festejen estas fechas, pues les deseamos lo mejor y les esperamos el próximo año en una nueva emisión de su podcast, Cuida tu mente. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor ejecutivo, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Jubera. Productor de Cuida tu Mente, Giovanna Lazzarini. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y tech.mx/tech-sounds.